Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, un podcast hecho por el Colegio San Ignacio en asocio con Asia San Ignacio, donde traemos las historias de algunos de nuestros egresados más destacados, pues son 140 años de historias, algunos pues desafortunadamente ya no nos acompañan, otros que afortunadamente sí están aquí con nosotros. Y hoy tenemos la gran fortuna de conversar con Federico Arango Toro, quien es ingeniero civil, con una amplia experiencia en el sector de la construcción, temas de acabados, así como consultor empresarial y miembro de diversas juntas directivas de organizaciones públicas y privadas. Federico, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Daniel, muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto estar aquí y a su disposición. Bueno, Federico, usted dice que tiene muy mala memoria, pues yo no creo. Vamos a devolvernos varios años atrás, por allá cuando empezaste el colegio, en esta sede que nos estabas contando que justamente casi que lo estabas inaugurando. ¿Cómo recordás el paso por el colegio? Más o menos en qué año llegás, ¿qué recordás de esa época? Muy bien, bueno, empecemos por creernos. Créame que tengo mala memoria, así que no me vaya a hacer muchas preguntas muy concretas. A ver, yo llegué al colegio cuando esta sede del estadio tenía por ahí 2 o 3 años de funcionamiento. Sí. Yo soy egresado del 65 y llegué al colegio como en el año 57. Llegué a cuarto primaria, que era el primer curso que existía aquí en el estadio, en esta sede del Sí. estadio. Y eso eran épocas como de bárbaras naciones. Yo creo que inclusive hay cosas que todavía no han prescrito y que darían lugar a una demanda, como que en esa época nos hacían venir a misa los domingos. Y por si fuera poco, venir a misa los domingos teníamos que venir disfrazados. Esto es de saco, corbata, camisa de cuello almidonado y vestido completo. El bus nos recogía como a las 7, 7:30 de la mañana, veníamos a la misa y a las 9, 9:30 estábamos de regreso. ¿Verdad que veníamos los domingos? Pero también veníamos los sábados a jornada matutina. Ujú. Y en la semana la escolaridad era una jornada por la mañana, el bus nos llevaba a almorzar a las casas y nos volvían a recoger a la 1:30 de la tarde para la jornada de la tarde. En resumen, teníamos que venir al colegio todos los días. Dígame si eso no da demanda. Vamos a Y ver, que los estudiando. domingos lo hicieran levantar a uno a las 6:30 de la mañana porque el bus lo recogía a las 7 para venir a misa vestido cachaco. Un niño de 10 años madrugando a esa hora ¿Cómo le domingos. parece? Eso es tortura. Pero bueno, todas esas cosas son los que a la larga yo creo que forman una disciplina y forman un carácter. Y yo lo miro hoy en retrospectiva y digo, verdaderamente que eso haría esta demanda, pero yo creo que todo eso es parte de la formación que nos dio el colegio. Y tú decías ahora que este podcast es para las personas más destacadas. Yo creo que el más destacado es todo el que lleva el sello ignaciano, porque el sello ignaciano marca. Yo creo que eso da un carácter, da una formación, da un principio, unos valores que son los que nos distinguen en la comunidad y que lo forman a uno y le sirve eso como bagaje para el resto de sus días. Exacto. Federico, ¿y alguna vez tuvieron la posibilidad ya estando aquí de visitar la sede del centro o la sede donde estaban los otros grados infantiles? No, no como actividad del colegio, Ajá, no como una actividad expresa del colegio. Yo sí conocí la parte infantil y después nos llevaban muchas veces a Miraflores exacto. y a conocer, pero no como actividad del colegio, te repito, sí los conocí, pero no como una actividad del colegio, no. Ok. Federico, ¿y cómo describirías a esa comunidad estudiantil de esa época que te tocó a vos recién inaugurar esta sede? Pues hombre, yo creo que es una comunidad muy distinta a la actual, Ujú. pero en eso creo que es más por la evolución de la sociedad en su conjunto que por una condición particular del colegio o no. Eh, pues nosotros no teníamos todas las oportunidades de distracción o de juegos que tienen hoy los muchachos. Sí, Hoy cada muchacho tiene su iPad, tiene su celular, tiene las comunidades, tiene miles de cosas en una vida un poquito artificial, donde esto era una vida mucho más llana, más plana. Nosotros veníamos al colegio, nos íbamos a las casas y lo máximo era salir a conversar con los amigos del barrio, eh, pero no más, no había esa cantidad de actividades que tienen hoy y de compromisos sociales y extracurriculares que tienen hoy los jóvenes y los niños. Lo nuestro era una vida como mucho más apacible, más calmada, más llana,
Inclusive la misma ciudad era muy fácil. Yo vivía en el centro de la ciudad y el bus nos recogía y en 15 minutos estábamos aquí o en 10 minutos en el colegio. Igual a la salida, en 10, 15 minutos estaba uno en su casa. Hoy un trayecto de esos se demora 45 minutos, se demora una hora o más. Entonces era una vida mucho más apacible que la actual. Yo no sé si mejor o peor, yo creo que uno tiene que ir adaptando a cada condición del momento y que cada momento tiene sus cosas buenas y tiene sus dificultades. Pero no era, te repito, era muy distinta nuestra vida, pero más que por una condición impuesta o que determinar el colegio, era por la misma, el desarrollo social de Medellín. Estas zonas del estadio eran casi que baldíos. Sí. El colegio fue muy colonizador de venir de formar su sede aquí en los años 50 y fue de las primeras entidades que pasó del río Medellín a este lado. ¿Recuerdas más o menos que había por acá cerca construido que hoy exista en ese momento? Pues existía el colegio, el estadio. Ajá. Y Hoy también empezando. no, ya el estadio ya Sí. hace unos añitos. Sí, empezando el Coliseo Deportivo, además existía el desarrollo social o gastronómico, comercial de la calle 70 era muy incipiente. Sí estaba la Bolivariana, la universidad sí estaba, pero el resto eran barrios residenciales con muy poquita dinámica comercial, muy poca dinámica comercial. ¿Y en qué parte del centro vivía? ¿Estaba cerquita de la sede antigua del colegio? Sí, relativamente cerca. Yo vivía en la playa con Girardot. Ah, sí, Es cerca. un sitio muy central, playa con Girardot, queda relativamente cerca de la sede del colegio, en la plazuela San Ignacio. Ajá. Y hablando, ahorita mencionaste pues como actividades extracurriculares, ¿en ese tiempo tenían esas actividades? ¿Participaste en algunas si existían? Muy poco. A ver, yo particularmente creo que ninguna, no recuerdo ninguna. Muy pocas, sí por allá no sé en qué año, no recuerdo exactamente qué año, vino la alfabetización, que era una obligación ya para el grado de bachiller, Ajá. y entonces nosotros hacíamos la alfabetización los sábados, íbamos a algún barrio con la coordinación del colegio a colaborar en labores comunitarias y de alfabetización, pero de resto muy pocas actividades extracurriculares en el momento. Es que el colegio todavía estaba muy en base y estaba acabando de construir. Cuando nosotros llegamos aquí no existía el teatro, por ejemplo. El teatro se hizo estando nosotros aquí. El teatro debe tener unos 55 años de haberse inaugurado o 50 años de haberse inaugurado, ¿no? Ajá. El teatro del colegio. Y actividades muy poquitas. Sí recuerdo que existía el grupo Scouts, pero Sí. yo pertenecía a él. Ah, ok. ¿Y el coliseo ya estaba también cuando llegaste? No. El coliseo tampoco estaba. El coliseo se hizo estando nosotros aquí. O sea, estaba meramente como esta estructura nomás. La estructura muy básica de lo que es hoy el colegio. Los salones, los martillos y parejos. No, inclusive ahora conversaba con Marela, no sé si existía la biblioteca. Yo tengo mis dudas y creo que todavía aquí en esta sede, cuando nosotros llegamos, no existía la biblioteca. Que antes era en el tercer piso y ahorita la tenemos en el primer piso. Tampoco. No, yo no la recuerdo. Bueno, No, ahí nos no vamos a recuerdo enterar. la biblioteca y he sido aficionado a los libros, pero no recuerdo la existencia de la biblioteca en la colegio. Y entonces, Puede ser la falla de memoria mía que le advertía. entonces ¿en dónde recordás entonces que sacabas libros? ¿Dónde leías? Yo leía y buscaba para libros en la Biblioteca Pública Piloto, que casualmente quedaba su sede principal casi que al frente de la casa donde yo vivía, en la playa. Ah, maravilloso. Entonces me quedaba bastante fácil y allá sí sacaba libros allá. Súper, Federico. ¿Qué profesor o qué mentor o algún personal administrativo que vos recordes como de esa época? Pues hombre, yo recuerdo varios. A ver, empecemos por el prefecto, que era el Hernán Mejía. Vamos haciendo examen de memoria aquí. Sí, este sí lo voy a pasar con muy poquitas, con las respuestas más básicas. Estaba Hernán Mejía, que era el prefecto del colegio, templado, Sí. le teníamos respeto y temor, más respeto que temor, pero era una persona rígida, templada, que yo creo que nos ayudó a formar. Que realmente ese respeto por la autoridad y ese temor reverencial a la autoridad
es parte de un valor social que hoy infortunadamente se ha perdido. Sí. Y el padre Mejía nos lo infundió mucho. También le teníamos bastante respeto a Aurelio García, el hermano Aurelio, que era también prefecto de disciplina, y como prefecto de disciplina era el que ponía castigos o no. Entonces también le teníamos respeto bastante a él. Y de profesores recuerdo muy especialmente a Alberto de la Rosa, muy, muy especialmente. Creo que fue un profesor extraordinario, a mi manera de pensar. En mí tuvo mucha incidencia. A mí me gustaban las matemáticas y su manera de explicarlas, su manera de abordar los distintos temas de matemáticas, estoy hablando de álgebra, geometría, trigonometría, él incidió mucho. Tuve muy buenas notas con él y creo que me ayudó mucho a definir mi profesión como ingeniero, la buena mano que sentí de parte de Alberto cuando nos enseñaba las distintas matemáticas. A ese lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. ¿Y esa sería de pronto la materia que más te gustaba en ese entonces? Definitivamente sí, definitivamente. Yo fui bueno en matemáticas, siempre sacaba uno de los primeros lugares en matemáticas, calificaciones excelentes. Nunca perdí una materia, ni habilité materia, siempre para completo, pero me destacaba mucho con las matemáticas y la física. Eran mis materias predilectas, no así la química. Ajá. Pero en física y las demás matemáticas del bachillerato fueron para mí materias de mucho, mucho grado. Y una anécdota que te decía ahora también y que vale la pena recordar es que en esa época yo creo que empezó lo que hoy se llamaría contability, y era como responde en público. A nosotros nos hacían una vez al mes en el teatro, ya cuando existía el teatro, Sí. lectura de notas. A cada, el padre Hernán Mejía leía las notas y daba el puesto que cada uno sacaba dentro de su grupo. Cogían las notas y el mejor promedio sacaba el puesto uno, el segundo promedio el segundo, y etcétera. Y eso se leía en público. Entonces uno se tenía que parar delante de todos los compañeros de curso a que le dijeran cómo le había ido, qué puesto había sacado y cuánto en cada una de las materias. A ese acto también le teníamos un poquito de respeto y temor. Y fue el último que salía corriendo del teatro. Imagínese. Qué vergüenza. Bueno, Federico, entonces listo, te enamoras de las matemáticas, decidís estudiar ingeniería civil. Y bueno, ¿qué pasó entonces de ahí en adelante en tu vida? ¿Cuáles han sido, digamos, los mayores retos que enfrentaste en tu vida profesional luego de que saliste pues, del colegio? A ver, hombre, yo, como bien dices, estudié ingeniería civil, lo estudié en la Facultad de Minas, en la gloriosa Facultad de Minas, Sí. y que también había que estudiar duro, muy exigente, teníamos unos profesores supremamente exigentes. La Facultad de Minas tiene un background importantísimo y un prestigio a nivel nacional. Fue la primera facultad de minas que hubo en Colombia, la primera. Y me tocó todavía en sus épocas gloriosas con profesores que fueron insignia en la facultad, de Peludo Mejía, Bernardo Jiménez, el doctor Gabriel Poveda, Peter Santamaría, excelentes profesores, y tuve la fortuna pues, de ser de una de esas promociones todavía con los profesores institucionales de la facultad. Sí. Yo siempre o mejor, desde que me decidí a estudiar ingeniería civil, tenía como la imagen de orientarme por el lado administrativo, más que el ingeniero calculista o que el ingeniero que está metido en obra, por la parte administrativa. Y tuve la fortuna de que terminando la universidad me llamaron, bueno, en el penúltimo año de carrera, trabajé como estudiante en práctica en Fabricato, Sí. y ahí sí haciendo obras de puro ingeniero civil. Pero por esos días me llamaron a ofrecerme una oportunidad laboral en Locería Colombiana, la compañía matriz de la organización Corona. No dudé en aceptarla y empecé a trabajar en Locería Colombiana en el año 1972. Nosotros nos graduamos de la universidad en el año 72 Sí. y afortunadamente
nos demoramos más del tiempo previsto porque en los últimos años de carrera nos tocó los primeros años de agite universitario y político en las universidades. Entonces fueron muy frecuentes las huelgas que se hacían en asocio entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y tuvimos muchos periodos largos, larguísimos de huelgas, y eso nos retrasó un poquito el grado. Nosotros nos graduamos, como te decía, en el año 72, cuando pudimos habernos graduado posiblemente un año antes. Así. Pero por efecto de las huelgas eso se dilató. Empecé a entrar a trabajar en enero de 1972 en la Universidad Colombiana en Caldas, la fábrica de vajillas de Corona, y ahí fue una larga carrera. Estuve en Organización Corona durante 30 años en distintos puestos, en distintas compañías, primero en puestos de abajo, empecé muy abajo, después adquirí algunas responsabilidades administrativas, fui gerente de varias plantas de ellas y fui gerente general de varias de las compañías de la organización y después director de toda la parte productiva de la Organización Corona. La Organización Corona son varias plantas en Colombia y en el exterior, es una compañía, un grupo supremamente grande, una sociedad por acciones cerrada de una familia. Hoy ya tiene algunos inversionistas externos, pero en el tiempo que estuve yo era todo propiedad de una familia privada. Ujú. Cuando trabajaste en Corona dijiste que empezaste como por abajo, estuviste como en planta, que es la Sí, planta, ¿no? Y la formación mía fue siempre planta. Cuando yo empecé de supervisor. Ajá. Supervisor de un área en la Universidad Colombiana, la que prepara las materias primas para la producción de las vajillas. Esa fue mi primera responsabilidad. Y todo el desarrollo mío fue por los lados de producción, como gerente, jefe de producción, superintendente de producción que se llamaba, después jefe de producción, después administrador de las plantas y después ya gerente general de las compañías. Pero sí, todo el desarrollo mío fue en trabajo de campo prácticamente y eso me dio una perspectiva, una gran dimensión y de lo que es la gestión de la planta, y que es gestión muy integral entre la parte humana, que es la más importante, y Ujú. todos los recursos que están disponibles para hacer la manufactura. Exacto, Federico, ¿y algún logro o proyecto del que te sientas orgulloso, que vos digas, uy, este fue tremendo proyecto? Pues hombre, en la organización sí tuvimos hechos muy significativos, muy significativos. Pero no me quisiera meter en esos campos porque puede ser aburridor para un público que no es muy familiarizado con ellos. Pero sí te cuento que tuve una de las plantas de la que me siento orgulloso de haber sido su gerente, terminó siendo un referente mundial en producción de sanitarios. Ajá. Eh, es la planta que queda en Girardot, Antioquia, una planta que altamos una tecnología con buen desarrollo local, mucho desarrollo propio, y llegó a ser un referente mundial de producción de sanitarios. Cambió por completo los procesos de producción de sanitarios. Los últimos años que estuve yo de gerente en esa compañía, era frecuente tener todos los meses visitas de los países más raros que usted imagine, de Sudáfrica, nos venían de Australia, de Afganistán, de Estados Unidos, de Inglaterra, a ver los desarrollos que tenemos allá, porque fue una transformación fundamental con ingenieros locales, Ujú. ingenieros nacionales, de la Universidad Nacional, de la Bolivariana, de AFID, se hicieron unos desarrollos muy grandes. Ese es un logro importantísimo en el sector industrial. No creo que sea muy relevante que nos metamos a poner términos específicos y a contar qué es eso, porque es un proceso que si tú no conoces cómo se hacía ahora, cómo se hacía antes menos, lo van a entender cómo se está haciendo ahora, pero sí fue una transformación muy importante. Es un desarrollo muy importante. Pero después en la vida, cuando yo me retiré con una después de 30 años de trabajar, y sí hice cosas que me han dado mucho la satisfacción en el campo como de social. Ujú. A ver, una de ellas fue con un grupo de amigos. Definimos algún día, después de una visita a la parte arriba, lo que hoy se llama el Parque Arví, Sí. a las tierras de BM,
definimos entre el grupo de amigos por qué no proponemos hacer un parque, que la ciudad se beneficie de ese parque. Éramos 5 o 6 amigos que estuvimos allá un día por la tarde, nos fuimos a visitar esa región tan bonita, tomando por allá unos aguardenticos, y a la bada vimos que eso se le iba a dar al servicio de la comunidad. Entre esos amigos estaba el gerente del metro, el doctor Ramiro Márquez, y que tenía el sueño de proyectar el cable que se había hecho a Santo Domingo, proyectarlo hasta allá arriba para que se volviera un parque turístico. Sí. Hablamos con Sergio Gajardo, que era el alcalde de Medellín en su momento. Hablé con Aníbal Gaviria, que era el gobernador de Antioquia, Ajá. y le propusimos que hiciéramos ahí un parque, que se diera un parque que se le diera a la comunidad para que lo disfrute. Esa lotería me la gané yo. Y entonces el grupo de amigos me dijo, bueno, encargue usted de coordinar eso. Se tuvo un patrocinio del metro que me permitió, que aportó unos profesionales. Entonces yo estuve como 3, 4 años coordinando un grupo absolutamente gratuito, pues lo hacía yo, coordinando un grupo de un arquitecto, un sociólogo, un ingeniero forestal y un abogado para tratar de darle forma a ese parque. Y eso es lo que hoy se llama el Parque Arví. La labor mía fue, como te digo, 4 años ahí gratuito, hasta llegar a crear la corporación Arví, que es la que maneja hoy el parque. Y me di a una tarea de buscar y tratar de coordinar con todas las entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro, que quisieran trabajar en ese parque buscando la colaboración, y conseguimos la cooperación de muchas de ellas, y eso permitió que hoy ese parque lo disfrute Medellín, y yo creo que es un parque que pocas ciudades en el mundo lo tienen. Como decíamos en su momento, es un parque a 1 metro de Medellín, a 1 metro de distancia de Medellín. Sí. Obviamente ahí hay una labor muy importante que hizo el metro de Medellín, que fue aportar el sistema de transporte, sí, El es metro portable, cable. aunque el parque tiene sus vías de acceso también carreteables desde el oriente antioqueño. Y es un parque que yo creo que le ha dado a Medellín una dimensión muy importante. Esa es una de las satisfacciones que tengo, una de las principales satisfacciones como hecho de desarrollo en beneficio de la comunidad, haber sido el director y coordinador de un equipo interinstitucional, profesional para el desarrollo del parque, y poder dar eso al beneficio de la comunidad. En ese proyecto trabajaron unas 16 entidades, las cajas de compensación, todas las universidades, las corporaciones autónomas, el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia, la Cámara de Comercio Intelectual, etcétera, etcétera. 16 entidades, todas con el propósito de aportar para que Medellín y su comunidad disfrute esos terrenos que son propiedad de PM. Eso es un aporte grandísimo a Medellín y ese pulmón pues tan lindo que tenemos, y a 1 metro y 1 metro cable de distancia. No tocarle al resto de Medellín. Sí, señor, esa era una gran satisfacción. Tengo otras cosas por ahí, otros hechos que me gustan, te cuento una y muy breve también. Lo que hizo conocer como las autopistas 4G y 5G. Ajá. También la empezamos a hablar un grupito de 5 amigos, 6 éramos, que nos reuníamos cada 15 días a compartir ahí un whisky y a pensar qué hacer por la ciudad. Y un día de eso nos sentimos muy ricos, porque íbamos a vender a UNE e íbamos a vender el 10% de PM. Así. Y entonces eso nos dio que teníamos ahí en la mesa, pues nosotros solos, que teníamos unos recursos muy importantes, recogíamos como 6 billones de pesos. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos con 6 billones de pesos? Y ahí en medio de los aguardenticos dijimos, bueno, hagamos cosas. Unos decían, hagamos universidades, hagamos colegios, hagamos vías. Yo propuse hacer vías porque Medellín es un núcleo que ha estado lejos de todos los mercados. Medellín está lejos del mar y está lejos del mercado principal, que es Colombia. Yo padecía en Corona las dificultades del transporte internacional o nacional, porque se caían los puentes, había tomas guerrilleras, había miles de cosas, y en Medellín está lejos de todo.
En el mundo moderno la logística no es la distancia, sino el costo económico. Y a nosotros nos valía más costoso un contenedor de aquí a Cartagena que Cartagena a Shanghái o viceversa. Más costoso de Cartagena a Medellín que de Shanghái a Cartagena. Entonces vimos que era un problema y decimos, empezar a hacer las vías. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué? Tenemos 6 billones, vamos a ver vías que hacemos. Y hablamos, por fortuna, con Andrés Uriel Gallego, Sí, que era ministro de transporte. del presidente Uribe. Sí. Y le contamos la idea. Y él ese negro era muy inteligente. Yo compro la idea. Yo pongo 1 billón de pesos y consigan ustedes otro billón de pesos. Y arrancamos. Y bueno, y nosotros, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos 1 billón de pesos? En ese grupo estaba la doctora Lina Vélez. Éramos un grupo de 6 y era la doctora Lina Vélez una de ellas. Con su liderazgo, y yo, no, pues vamos a hablar con el gobernador y el alcalde, a ver qué hacemos. Y entonces les contamos que ya el presidente Uribe y Andrés Uribe se habían comprometido con 1 billón de pesos, que necesitamos otro billón de pesos. Entonces se presentó un proyecto de acuerdo al municipio de Medellín y de ordenanza a la asamblea de Antioquia para que entre los dos pusieran el billón de pesos. Y se puso el billón de pesos y esas vías son hoy las únicas en el país que tienen recursos territoriales locales. Ninguna otra vía nacional tiene recursos de los municipios o del departamento, excepto estas. Y ahí creció el rollo, y con el liderazgo, el rollo está autopista, y con el liderazgo de la doctora Lina Vélez, pues empezamos a invitar a otras personas, y ya la Cámara de Comercio acogió la idea y empezó a hacer reuniones tal vez una vez al mes, en donde se invitaba a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y otros gremios, para empezar a manejar lo de las autopistas. Y hasta que hoy se fue volviendo una realidad. Esas autopistas hoy están siendo realidad, pero ese trabajo, las primeras reuniones de eso las hicimos en el año 2006. Imagínense, van 20 años desde que empezamos a hablar de eso. Casi 20 años. De 20 años hablando de esas autopistas y hoy ya son una realidad. Ese hecho y lo del Parque Arví a mí me dio un convencimiento. En el país el problema no es de plata. Obviamente hace falta plata para muchas cosas, pero el problema principal no es de plata, sino de gestión. Lo que fue el Parque Arví, donde cada operador fue poniendo sus recursos y se pudo dar ese parque. Y lo de las autopistas que fueron aportando y apareciendo aportantes y gente interesada en el negocio, se volvió realidad. ¿Qué hicimos nosotros detrás en ambos casos? Meramente gestión. Desde que haya una gestión clara, precisa, eficiente, los resultados se van dando. A lo que necesite uno, Federico lo ayuda a gestionar. No. No, eso sí que es el tema está. Que con gestión y persistencia las cosas se logran. Y que la plata va resultando. Fíjate, la inversión en las autopistas de la montaña valen platales, esos son muchos billones de pesos, pero resultan del Estado o de privados que les interesa por concesión, la plata va resultando. Lo importante es que haya una gestión que los aglutine en función de un propósito superior. Y ese grupo de infraestructura liderado por la Cámara de Comercio y que empezó con lo que llamábamos nosotros el comité del pan de queso, porque éramos 6 que nos íbamos a conversar, se volvió una realidad y las autopistas hoy son absolutamente una realidad, con hechos tan trascendentales como que con esas solas autopistas el puerto que se está haciendo en Urabá queda mucho más cerquita para Bogotá que lo que es el puerto de Cartagena. Esas autopistas le ahorran al comercio internacional de Bogotá 350 kilómetros saliendo por Urabá que saliendo por Cartagena y 350 kilómetros menos en carga de volumen. Tiene una economía nacional importantísima. Claro. Esos pequeños detalles van transformando. Esas dos cosas, vea, como satisfacción personal, Daniel. Mucho. Y ese comité del pan de queso era que se sentaban a comer pan de queso que iban a arreglar el país. Primero así empezó. Y así lo llamó la doctora Lina Vélez, el comité del pan de queso. Y detrás del pan de queso seguían la aguardientico. El pan de queso, sí, y ya después nos mudamos a hacer la reunioncita todos los martes por la tarde, cada 15 días en la tienda del vino.
Y ahí nos tomábamos, fue un traguito y la idea fue madurando y madurando y madurando. Y hubo personas que le metieron mucho interés, como te digo, la doctora Lina Vélez, Manuel Santiago Mejía también colaboró mucho y prestaba su oficina para ciertas reuniones ya más formales. Y con el entusiasmo de todos y la colaboración de ellos, eso salió adelante. Federico, si vos pudieras volver al año 57 más o menos que dijiste que entraste acá y pudieras hablar así como estás hoy, al Federico de ese entonces, ¿qué le dirías? Pues, pero Federico de cara a San Inés le digo que lo tiene en el mejor colegio posible. Sí. Definitivamente, yo quiero colegio, yo siento que lo que me marcó el colegio es, te lo decía al principio, es un bagaje que me ha servido toda la vida. Me volvió una persona disciplinada, con principios, con valores, la formación ética y moral del colegio y de fe, que nos da también es valiosísima y es lo que a uno en el fondo lo acompaña en los momentos más difíciles de la vida. Entonces, si estuviera de nuevo de frente al colegio con un Federico de 7 años, le digo, te vas para el mejor colegio, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tan convencido estoy de que era el mejor colegio. Yo soy casado, tengo 2 hijos, Sí. y los 2 hijos los metimos al colegio San Ignacio, mi señor y yo, Marinés Restrepo y yo. Y sí, el colegio son 2 hijos hombres únicamente. Los metimos aquí a los 2, pero infortunadamente, y esto es una anécdota graciosísima, yo creo que es la única que le ha pasado al colegio San Ignacio en la vida. El hijo menor de nosotros, que se llama Federico también, tuvo un problema muy chiquito, de 7, 8 años aquí en el colegio, tuvo un problema con algún profesor, que ni sé cómo se llama el profesor. Y este Federico se salió de la clase en ese momento que el profesor lo regañó, se fue para la rectoría y el rector llamó a mi señora por teléfono. Doña Marinés, la necesito urgentemente en el colegio. Aquí estoy con Federico. Y le, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que es que Federico está renunciando al colegio. Y tenía 7, 8 años. Y entonces me pone el rector y le digo, vea, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar al colegio. Y el hecho fue que renunció al colegio. Y yo, no, estuve en el colegio, yo renuncié al colegio. Y entonces ya después el hijo mayor, que iba 2 años antes de él, dije, bueno, entonces si Fede se va, yo también me voy con él. Ave María. Entonces los 2 salieron del colegio, pero tanto que era el colegio que nos metimos aquí, a este colegio, hasta que Federico le dio por renunciar al colegio. Y entonces ya ahí no, o sea, lo sacaron y no. Sí, no volvieron. Ellos terminaron ambos en Alcázar. Nosotros siempre queríamos una formación religiosa, un colegio religioso, nos lo llamamos por Alcázar, porque no hubo poder humano que Federico retirara la renuncia al colegio. Y entonces renunció al colegio. Después de 8 años. Sí. 8 años también. Ay, Dios mío, muy gracioso. Federico, ¿vos qué le dirías a los estudiantes o a los jóvenes que sueñan con tener un camino similar al que vos tuviste profesionalmente? Que se aferran al camino, pero que el camino se construye. El camino no está, hay que irlo haciendo y hay que reeditarlo todos los días. Yo creo que las oportunidades están y la vida a cada uno le da unas u otras oportunidades. Pero yo creo que todas ellas hay que estar ratificándolos todos los días y reeditándolos. Nada es gratuito. Yo me siento muy afortunado. Tuve cargos importantes, bien remunerados, algún prestigio, algún valor, pero nada de eso fue gratuito. Todo fue, no lo busqué, pero viene por añadidura. Pero es a través del esfuerzo, del trabajo persistente, consistente. Nada es fácil en la vida. A mí me preocupa que hoy los jóvenes creen en el facilismo y tienen unos ídolos que son todos los famosos influencers y tiktokers que no sé qué tan afortunados o qué tan virtuosos sean, pero no creo que sean el mejor modelo para la juventud. Ajá. La vida da brega. Se puede llegar lejos, se puede disfrutar la vida, pero la vida da mucha brega. Entonces el consejo es, ese camino que tiene por delante, quiéralo, pero cultívelo todos los días. Todos los días y reítelo todos los días. ¿Y cómo se reita eso?
con trabajo honesto, con trabajo responsable, con ponerle frente a las dificultades, con no dar el brazo a torcer. Por supuesto que uno puede, si está equivocado en un momento dado, si cree que el camino no es, tratar de enmendarlo y enderezarlo y renunciar a uno y coger por otro, pero siempre con el propósito de salir adelante y con el convencimiento de que nada es gratuito, de que todo es luchadito, pero con lucha se llega muy lejos. Muy bien, Federico. ¿Y cuál crees que es el impacto que tiene actualmente el Colegio San Ignacio en la sociedad? Yo creo que mucho, porque sigue teniendo, no sé cuántos estudiantes tenga ahora, pero cada año va a darle a la sociedad 100, 200, 300 muchachos bien formados, que eso es un impacto altísimo para la sociedad. Y el colegio es referente en eso. Por supuesto que no es el único, hay muchos otros colegios que hacen una labor igualmente bonita, pero es una contribución grandísima a una sociedad. Ujú. Bueno, Federico, vamos a cerrar este espacio con vos con unas preguntas rápidas y respuestas rápidas. Entonces, lo que te pregunte me contestas con una palabra o una frase muy corta. ¿Listo? ¿Overol o traje? Overall, ¿En planta o en oficina? en planta. ¿Ciudad o campo? Ahí me la pone muy difícil. La, la vida está en la ciudad, pero la vida del campo. Ok. ¿Fútbol o tenis? Tenis. ¿Un proyecto del ámbito de la construcción del que te sientas orgulloso? Pero hombre, yo creo que todos los de vivienda de interés social en los que directa o indirectamente pude haber participado. Mm, Porque es, tener vivienda no hace rico a nadie, pero no tenerla sí hace pobre a Las cualquiera. pobreza. Exacto. ¿Un lugar patrimonial de Medellín que admires? Yo creo que lo del claustro de San Ignacio. Ok. Solamente la parte del claustro. Sí, y en general el entorno ahí con la iglesia San Ignacio. San Ignacio, esa parte me parece muy bonita. Ok. ¿Whisky o aguardiente? Hombre, depende. Si es en una calgata, aguardiente, por supuesto. Si es en la cala por las tardes, el whiskycito. Ok. ¿Pan de bono o almojábana? Pan de queso. Eso. El mejor profesor para vos de tu época en el San Ignacio. Adalberto de la Rosa, sin duda. Ok. ¿Y un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos ahora o que recordes? Hombre, yo recuerdo muchos amigos muy buenos, pero hay uno especialmente que no es solo de colegio, sino de, de nación, como se diría, porque Sí. nacimos casa con casa. Estudiamos juntos la primaria, que la estudiamos en el colegio de la Presentación. Ah, En el colegio de la Presentación. Pasamos a cuarto elemental aquí en el colegio sí. e hicimos ingeniería civil en la Facultad de Minas, Jaime Horacio Londoño. Que Jaime Horacio Londoño lo conozco desde que teníamos un mes de nacidos, algo así, hasta ahora. Y hemos sido amigos reconocidos, no es el que más frecuento, no es con el que más hablo, pero soy muy reconocido porque tuvimos siempre esa vía paralela. Que son de amigos que no necesitan no estar hablando con No, ellos, no, sino que cada ¿verdad? que ven es como si vean Y aquí. es un profesional muy destacado en el campo de la ingeniería. Maravilloso. Federico, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en este podcast. No sé si quieras dejar como alguna reflexión final para cerrar este espacio. No, Daniel, muchísimas gracias. Sí, una reflexión final, que repetir algunas de las palabras que ya dije a los que hoy estudian en el colegio. Nada en la vida es fácil, pero aquí en el colegio están consiguiendo un bagaje y un equipaje que les va a servir toda la vida. Valórenlo y pónganlo en práctica apenas salgan del colegio hacia adelante. Y estoy seguro que cualquiera que sea ignaciano es destacado, porque la impronta que da el colegio tiene mucho valor en la sociedad. También muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Federico. Y Aló. a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en Voces Ignacianas, 140 años de historia, podcast del Colegio San Ignacio en asocio con Asia San Ignacio. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.